Hola, muy buen día y bienvenido a este video del curso de riesgos naturales. El día de hoy lo que vamos a ver es el método Weibull para tratar de estimar eventos con un periodo de retorno muy alto o eventos catastróficos. Y también vamos a hacer un ejercicio en una hoja de Excel a partir de los datos que descargamos en el video anterior, que son públicos. Bueno, el método Weibull nace por la necesidad de tratar de estimar eventos catastróficos con un periodo de retorno alto a partir de series de tiempo que son muy cortas. Lo que ocurre en el mundo generalmente es que los datos o los registros que tenemos de estaciones meteorológicas o de caudal, pues son series de tiempo relativamente cortas. En muchos casos estamos hablando de 20, 30, 40 años. Cuando somos afortunados podemos tener 100 años, ¿no? En el caso de México hay estaciones que se han instalado en los 20. En el caso de esas estaciones que son de muy alta duración, que han llevado mucho tiempo operando, es muy sencillo saber cuál es un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una estación que empezó en 1920 y tenemos datos hasta el 2020. Estamos hablando de 100 años de registro. Lo único que tenemos que hacer para estimar cuál es el evento con un periodo de retorno de 100 años es observar cuál es el pico más alto en esa serie de tiempo. Sin embargo, en el caso de las estaciones que solamente tienen 20, 30, 40 años, estimar un evento con periodo de retorno de 100 años es más difícil porque no se cuentan con 100 años de registro. En este caso lo que hacemos entonces es usar este método que se conoce como el método de Weibull. Es una opción, es un modelo estadístico, hay muchos otros modelos estadísticos, pero este modelo es relativamente simple y te permite de una manera bastante precisa modelar eventos catastróficos. Realmente para mí es sorprendente que lo he aplicado infinidad de veces con datos reales y siempre se cumple la premisa de que los datos van a formar una línea que me permite extrapolar para poder conocer los eventos catastróficos, y ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces aquí por ejemplo te muestro lo que puede ser que tengas tú de datos, ¿no? Vas a tener una serie histórica anual y para cada año vas a tener el registro del evento más alto que se presentó. En este caso tengo datos de caudal entre el 91 y el 2010, es decir, 20 años de registro, y tengo sus datos de caudal. Este dato de caudal es el evento diario que se registró más intenso durante el 1991 y después durante el 92 y así para cada uno de estos. Si tuvieras datos diarios, lo que tendrías que hacer es estimar cuál es el evento más alto en este año e irlo listando en una tabla, y lo vamos a hacer con los datos a continuación, con los datos que tenemos. Una vez que tienes estos datos, lo que sigue es calcular el rango. Para asignar el rango lo que tenemos que hacer es dar el número 1 al valor más alto, en este caso es el 3100, le pondríamos número 1 y después al segundo más alto le daríamos el número 2, que parece que es este 2500, y así nos vamos listando cada uno en forma ascendente para los valores de menor magnitud. Después, para el periodo de retorno, lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación en la que el periodo de retorno es igual a n, donde n es el número de años, que en este caso serían 20, más 1 dividido entre el rango. Y aquí nos daría la lista de valores. Y después, por último, la probabilidad anual de excedencia, que es el inverso del periodo de retorno. Bueno, este sería un ejemplo. Se llenaría esta tabla. Para cada par entre caudal y periodo de retorno se hace la gráfica. Aquí lo importante es que sea un papel semilogarítmico. Y después, a partir de estos, se ajusta una línea recta a los valores, de manera que podamos extrapolar al valor de 100 años de periodo de retorno o más incluso, ¿no? Se extrapola hacia ese valor. Pero bueno, para que quede más claro, vamos a hacer un ejercicio. En el video pasado lo que hicimos fue descargar datos de una estación meteorológica diarios entre 1960 y 2008. Y en este caso tenemos 4 columnas, tenemos los datos del mes, del día, del año y los datos de lluvia. Este método se puede aplicar tanto a datos de caudal como datos de lluvia y muchos otros registros
que tienen básicamente la premisa o el comportamiento de que los valores altos más extremos son los menos frecuentes. Básicamente eso es lo que tendrían que cumplir. Ahora bien, para calcular la tabla, vamos a tratar de recrear la tabla que tenemos aquí. Para eso voy a tratar de apoyarme en las fortalezas que tiene Excel. Voy a seleccionar estas dos columnas de año y datos. Voy a ir a Insert, después a tabla dinámica o pivot table si es que la tienes en inglés. Vamos a dar OK. Vamos a seleccionar a esto que serían líneas, los años. Y a valores vamos a seleccionar los datos. Entonces en este caso ya me creó una tabla dinámica, pero lo que está registrando en este caso es la cantidad de registros que tengo, que bueno, pues el número de días, ¿no? En este caso 366, 365. Lo que vamos a hacer es seleccionar Max, para que en este caso lo que va a hacer es que de cada año me va a identificar cuál es el valor más alto que se registró. En este caso, te decía, son eventos de lluvia. Entonces lo que tenemos son datos de lluvia diaria máxima registrada en un año. Y tenemos valores que oscilan hasta por 100 milímetros, por ejemplo, en el 2003. Ahora vamos a tratar de recrear esta tabla que tengo aquí. La siguiente columna sería rango, periodo de retorno y probabilidad anual de excedencia. Para eso voy a tratar de copiar estos campos del lado derecho. Esta es la lluvia máxima diaria anual. De este lado vamos a tener el rango. De este lado vamos a tener el periodo de retorno. Y aquí la probabilidad anual. Entonces, como te decía, en el rango, para el valor máximo le correspondería el número 1. Lo podríamos capturar aquí y después buscaríamos el segundo más alto, sería el número 2 y así nos iríamos. Para hacer esto más sencillo, lo que voy a hacer es seleccionar estas dos y vamos a ordenar los datos por el valor de lluvia máxima diaria, empezando del más grande al más pequeño. Aquí están ordenados del mayor al menor. Voy a empezar a darles el rango. Vamos a expandir la selección. Y ahora sí ya tienen su rango correcto. Este es el valor más alto con 1, el segundo valor más alto, el tercer valor más alto, el cuarto. Voy a reordenarlos por año. En este caso del más pequeño al más grande. Ahora para el periodo de retorno vamos a revisar la fórmula. Lo que me dice es que es n más 1, donde n es el número de años dividido por el rango. Entonces aquí sería, vamos a capturar aquí el número de años. Ese es Maki otra vez, aquí haciendo mucho ruido. Tenemos 49 años. Dijimos es el número de años, 49, más 1 dividido entre el rango. Y este sería ya el periodo de retorno de mis eventos. Si te das cuenta, el evento que es el más alto tiene alrededor de los 49 años que registramos de registro. Exactamente tiene 50 años por el tema de que estamos trabajando con datos discretos, pero es básicamente por ser el valor más alto en una serie de registros de 49 años, le está asignando un periodo de retorno de 50 años, es decir, es el evento más grande que hemos visto en 50 años. A partir de esta serie de tiempo, entonces, yo solamente podría estimar, en principio, lo que sería el evento con periodo de retorno de 50 años. Pero, como te decía, en ingeniería civil y en muchos otros campos de la ciencia, en riesgos, por ejemplo, se necesitaría conocer eventos con periodos de retorno más alto, como serían 100, 150, 75 años. ¿Cómo hacemos entonces para lograr eso? Y eso es lo que nos permite el método de Weibull que vamos a hacer ahora.
Bueno, para aplicar el método de Weibull, lo que hay que hacer es graficar el periodo de retorno contra la variable que estamos analizando, que en este caso es lluvia. Vamos a revisar una vez más cómo es el gráfico. En el eje de las X se grafica el periodo de retorno, mientras que en el eje de las Y se grafica la variable de interés. Además, otra cosa que hay que notar es que en el eje de las X la escala es logarítmica, es decir, los intervalos no están espaciados constantemente. Y por otra parte, en el eje de las Y, la escala es lineal, es decir, los espaciamientos sí son equivalentes. Entonces hay que tener cuidado al realizar esta gráfica. Vamos a regresar a los datos y para facilitar las cosas lo que voy a hacer es copiar los datos del periodo de retorno y a un lado voy a pegar los datos de lluvia. Entonces para graficarlos voy a seleccionar las dos columnas, voy a insertar y vamos a seleccionar el gráfico de diagrama de dispersión, que es este de acá. En este momento, como tú puedes ver, pues no se forma una línea recta, ¿no? Es más bien como una especie de parábola. Esto se debe a que el eje de las X en este momento no está en escala logarítmica. Para eso vamos a hacer doble clic en esta parte y vamos a cambiar el eje aquí a escala logarítmica. Y como puedes ver, ahora sí el gráfico ya asemeja más una línea recta. A excepción de este dato, prácticamente todos los registros en este momento forman una línea recta. Vamos a tratar de resaltar esto con una línea. Y básicamente aquí se puede ver que ya se está formando una especie de línea recta. Y para estimar los datos para periodos de retorno muy altos, lo que haríamos es extrapolar esta línea. Es decir, si quisiéramos conocer el valor para un periodo de retorno de 100 años, lo que haríamos es extrapolar esta línea hasta el número 100. En este momento me estoy olvidando un poco de este punto para dejar claro cómo se formaría una línea. Pero ahorita voy a regresar a este punto, porque este punto es muy importante. Bueno, en este caso, el valor para un periodo de retorno de 100 años sería un evento de 80 milímetros de lluvia. En tus datos es muy probable que se forme una línea de este tipo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a extrapolarla hasta leer el valor que corresponde al periodo de retorno de interés. Ahora bien, para el proyecto lo que pedí son periodos de retorno de hasta 1000 años. Entonces, para eso vamos a ampliar un poco el eje de las X. Vamos a cambiar el máximo aquí a 1000. Y ahora sí ya podríamos dibujar la recta. Otra vez, me estoy olvidando de este punto, pero voy a regresar a él. Si estos fueran nuestros puntos, posiblemente una recta adecuada sería esta. Y en este caso el periodo de retorno de 1000 años sería de 110 aproximadamente, 110 milímetros de lluvia. Hay que tener cuidado pues cómo se define la recta. Generalmente yo lo que hago es observar y tratar de modelar o ajustar la recta mejor con los puntos del lado derecho. Hay gente, por ejemplo, que lo que hace es ajustar una regresión lineal, que en este caso por estar en escala logarítmica hay que seleccionar logaritmo. Este gráfico tendría la desventaja de que no está ajustando muy bien el lado derecho de nuestros datos. Aquí creo que ya entraría un poco la opinión de cada quien, pero personalmente creo que yo preferiría tratar de ajustar estos valores de acá. Lo que sí hay que evitar es enfocarnos en los primeros valores. Hay gente que se preocupa mucho por estos primeros valores de acá y trata de ajustar la recta a los primeros valores o al lado izquierdo de los datos. Y en este caso, pues como puedes ver, la recta da muy distinta de lo que te da tanto la regresión lineal como la que yo ajusté en un inicio. Ahora bien, sí es un tema un poco de opinión personal. En mi caso, si yo tuviera estos datos tal cual, yo siempre trataría de incluir el último dato que tengo, porque es un dato muy importante, es el evento más extremo que se registra en la serie de tiempo. Entonces yo trataría de incluir en la recta este punto extremo que se formó o que tengo en mis registros. De hecho, estaría muy agradecido de tener este evento porque me permitiría ser un poco más pesimista. Entonces, si yo fuera a incluir este evento en mi estimación de los periodos de retorno, tendría que cambiar un poco este eje para poder ver hasta dónde intersecta al eje del 1000.
Para eso voy a aumentar este valor, a lo mejor a 500. A lo mejor va a haber que jugar un poco. Creo que no era para tanto, pero vamos a ver. Debe de andar por más o menos 300, creo. Debe andar como por 350, entonces vamos a cambiarlo nuevamente. ¿Sí? Y ahora sí podríamos ajustar la línea. Ahí ya podríamos ver claramente en dónde intersecta al eje de las X. En este caso, para el evento de periodo de retorno de 1000, lo intersecta en alrededor de 275 milímetros. Hay que tener cuidado, por ejemplo, si vas a tratar de estimar un periodo de retorno de 500 años, no es aquí a la mitad. Hay que dar doble clic acá y te puedes apoyar en las marcas de los ejes, tics, para saber exactamente dónde cae cada evento. Aquí aparecen unos pequeñitos marcas para el fenómeno de 200, 300, 400, etcétera, intervalos de 100. O una alternativa adicional es que cambies el tipo de papel. Y en este caso sí todavía se vuelve mucho más sencillo conocer para qué evento corresponde cada una de las líneas. Este sería el de 200, corresponde a 190, 300, 400, 500. El de 500 estaría alrededor de 240 milímetros de lluvia. Y entonces con esto es mucho más sencillo conocer cuál es el valor que efectivamente corresponde. Entonces, recapitulando, en la mayoría de los casos se va a formar claramente una línea. En mi caso, como estoy trabajando con los datos reales, no me gusta trabajar con datos como del libro de texto, que parecen perfectos a la hora que tú haces el ejercicio, pero después cuando ya ves datos reales, pues te empiezas a encontrar este tipo de cosas, ¿no? En este caso lo hicimos con datos reales y de entrada nos encontramos que hay un valor como esto que cambia completamente, ¿no?, la orientación de la línea. Yo lo que voy a calificar en el segundo parcial es que la línea que tú traces abarque el último valor que tienes y la mayoría de los valores a la izquierda, que sean posibles integrar en una línea, ¿no? Eso es lo que yo estaría calificando en el parcial. Hay que incluir este valor porque es el valor más alto real que se presentó en la serie de tiempo. Y después, en la medida de lo posible, tratar de integrar los demás. Ahora, un último comentario, se calculó la probabilidad anual. Esta probabilidad anual es una probabilidad anual de excedencia. Es decir, que en este caso el evento de 36.8 milímetros tiene una probabilidad anual de ser excedido de 32.0%. Es la probabilidad de que sea igualado o excedido. No es la probabilidad de que sea exactamente este valor, sino de que también se alcancen valores más altos. Bueno, con esto terminaría este video. Espero que te haya sido de utilidad y muchas gracias.